Vamos a leer en Génesis capítulo 1, versículos 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones y para los días y años, y sean por lumbreras en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñorease en el día y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para enseñorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Well, I'm going to start out this morning by using a big word, Yo voy a empezar esta mañana utilizando una palabra grande, analogical. la palabra analógico. God created the heavens and the earth to be analogical. Dios creó los cielos y la tierra para que puedan servir como una analogía, como algo analógico. When two things are analogous to one another, Cuando dos cosas son una analogía la una de la otra, there are similarities between them. hay similaridades entre las dos. So if you put them side by side, Así que si tú la pones a la una al lado de la otra, one can be used to illustrate the other. la una puede servir para ilustrar a la otra. God made the physical universe Dios creó el universo físico to be this way. para que pueda servir de esta manera. He made it to be analogous to, comparable to, spiritual truth and reality. Él lo creó para que pueda ser una analogía que pueda ser comparable con verdades espirituales. That's why illustrations in preaching are so helpful to us. Y es por eso que cuando uno predica, al utilizar ilustraciones, es algo que es tan útil para nosotros. They help us visualize and grasp spiritual truth. Porque las ilustraciones nos ayudan a visualizar verdades espirituales. That is why the parables of our Lord are so memorable and helpful. Y esa es la razón por la cual las parábolas de nuestro Señor son tan memorables y de tanta ayuda. You know this. Tú sabes esto. He took physical realities Él tomó realidades físicas and he threw them beside or put them beside spiritual realities. y las puso al lado de realidades espirituales To take spiritual truth that is unseen, para poder poner verdades espirituales que no podían ser vistas, to help us see with our ears. para que puedan ser vistas y oídas por nuestros oídos. The reason illustrations and parables are so effective is not a happy accident. Y el hecho de por qué estas analogías son o las parábolas son tan útiles, no es simplemente una buena coincidencia. God made the world Dios hizo el mundo for that reason. That's one of the reasons. por esa razón. He made the physical universe analogical Él hizo el mundo físico como una analogía, so that at least some of the things we read about in the creation account porque por lo menos algunas de las cosas que nosotros leemos aquí en el relato de la creación illustrate truth or at least convey truth. ilustran verdades o nos hacen ver verdades. Listen to what Dr. David Murray wrote about this in his book, Jesus on Every Page. Mira lo que escribió el doctor David Murray en un libro que escribió sobre este tema. Why did our Redeemer go to such lengths ¿Por qué nuestro Redentor hizo tales conexiones? to provide us with such a varied and diverse world? Para poder mirar este mundo que es tan diferente y variado. Partly the reason Parte de las razones was that he had an eye to using these things, es que Él quería que nosotros podamos ver estas cosas, animals, materials, and so on, animales, materia y todo lo demás, to teach sinners the way of salvation. para poder enseñarle a los pecadores el camino de la salvación. He was preparing visual aids for future use. Él estaba preparando cosas visuales para que puedan ser utilizadas en el futuro. He created sheep so that he could teach sinners. Él creó He created sheep. Él creó ovejas para poder ilustrar después a los pecadores About how he's a good shepherd. acerca de cómo Él sería el buen pastor. He created birds. Él creó aves
to help his redeemed people to live less anxious lives. para poder enseñarle después a su pueblo redimido el cómo vivir vidas sin tanto estrés cuando habló de las aves. He created camels Él también creó a los camellos to teach us how hard it is para también poder enseñarnos lo difícil que es for those who trust in riches to enter heaven. aquellos, el tratar de meter un camello por esa puerta como los ricos querer irse al reino de los cielos. He created lilies and roses Él también creó los lirios y las rosas so he could compare himself to them. para que se pudieran comparar a sí mismo con ellas. He created water to explain how he refreshes and revives the thirsty. Él también creó el agua para poder luego hacer referencia a eso y hablar de cómo Él refresca a aquellos que tienen sed. When Jesus picked these up some 4,000 years after their creation, Cuando el Señor Jesús utilizó todos estos elementos muchos años después de la creación, they were not just coincidentally helpful to him. no eran simplemente cosas que coincidencialmente le ayudaron en lo que quería decir. He deliberately created them Él las creó deliberadamente for the great end of helping to redeem a people. con el gran propósito de que todas estas cosas pudieran servir como una ilustración para su pueblo redimido. Creation is analogical. La creación es una verdad analógica. Now, that doesn't mean that we have the liberty Ahora, esto no significa que nosotros tenemos la libertad to take the creation account de tomar el relato de la creación and use it as we desire to illustrate spiritual truth. y tratar de usarlo como nosotros quisiéramos para poder hablar de verdades espirituales. We are to search the scripture Nosotros tenemos que buscar en las escrituras to discover those truths that creation was intended to illustrate and convey. para poder descubrir en la escritura lo que realmente todas estas cosas de la creación tuvieron el propósito y por lo cual fueron creadas. One thing creation conveys to us Una de las cosas que la creación nos convence is truth about God himself. y nos muestra son las verdades con respecto al mismo Dios. It teaches us very important lessons about him. Y nos enseña lecciones muy importantes con respecto a quién es Él. For example, if we had time, Por ejemplo, I could show you how the creation account reveals the following things. si nosotros pudiéramos tener tiempo, podría mostrarte cómo la creación nos muestra diferentes cosas. It reveals his wisdom. Nos muestra, por ejemplo, la sabiduría de Dios. It reveals his judgment. Nos muestra el juicio de Dios. It reveals his salvation. La creación también nos revela la salvación. It reveals his authority. También nos revela la autoridad que tiene Dios. Have you ever wondered why ¿Alguna vez te has preguntado el por qué? that in the process of the creation account, Durante el proceso de la creación, he commands certain parts of creation to do certain things? Él le manda a ciertas cosas de la creación que hagan ciertas cosas. When the scripture says he called the darkness night, Por ejemplo, cuando dice, y Él le llamó a la parte oscura noche, naming it dándole nombre, revealed his authority, revelando a través de darle el nombre que Él tiene autoridad sobre eso. his authority to tell it what to do. Su autoridad es la que determina qué es lo que se tiene que hacer. Creation reveals his goodness. También la creación revela la bondad de Dios. But I'm going to have us to focus this morning on another important truth Pero yo quisiera en esta mañana enfocarme en otra verdad importante, that creation conveys regarding our great creator, que la creación nos dice con respecto a nuestro gran creador. his faithfulness. Y eso es su fidelidad. In particular, his faithfulness to his people. En particular, la fidelidad que Él tiene para con su pueblo. I want you to understand that Genesis 1 Yo quisiera que ustedes pudieran entender que Génesis capítulo 1 is not only a message to all people about origins, no es solamente un mensaje general para cualquier persona sobre los orígenes. it has a special message for God's redeemed people, Este libro y estos relatos tienen un mensaje especial para el pueblo redimido de Dios, his loving faithfulness to them. de poderles mostrar su amor y su fidelidad para ellos. As we consider this together, I bring your attention Así que mientras consideramos esto, yo quisiera traer tu atención to really two simple points. a dos puntos muy sencillos. First of all, En primer lugar, Scripture links creation la escritura conecta la creación to God's loving commitment to his people. con el compromiso que Dios tiene de amor hacia su pueblo. Turn with me to Psalm 136. Y quiero que vayas conmigo al Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia.
al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol para que enseñorease en el día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que enseñoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. What struck me, one thing that is clear about this psalm Una cosa que queda clara con respecto a este salmo is that the author is declaring es que el autor está declarando aquí that the God who redeemed Israel from Egypt que el Señor redimió a Israel de Egipto. is the God that created the heavens and the earth. Ese mismo Dios es el que creó los cielos y la tierra. What struck me about this psalm Lo que me llama la atención con respecto a este salmo is that as it's reviewing the creation account, es cómo se hace una revisión del relato de la creación. the psalmist keeps stopping and saying, "For his loving kindness is everlasting." Y cada vez que va diciendo algo de la creación, repite, porque su misericordia es para siempre. Loving kindness is the Hebrew word hesed. La palabra misericordia es la palabra hebrea esed. It expresses God, the Creator's special and peculiar love for his people, at least at times. Y esa palabra, por lo menos muchas veces, cuando aparece, refleja el amor que Dios tiene por su pueblo. And in some cases, it's not just love or mercy in general, but it's connected to God's faithfulness, his covenant faithfulness to his people. Y muchas veces no solamente tiene que ver esa palabra con el amor o el cuidado que tiene sobre su pueblo, sino también sobre su fidelidad. It's love that's manifested, or mercy or grace manifested in his faithfulness to his people. Es un amor que se manifiesta en la forma en cómo Él es fiel para con su pueblo. And as the author is reviewing creation, he keeps mentioning God's hesed. Y mientras el autor de este salmo está hablándonos y repitiéndonos el relato de la creación, repite del esed de Dios. And the psalmist mentions this Y el salmo menciona esto before he speaks of creation, before he even speaks of God's redeeming love for them manifested in deliverance from Egypt. y el autor está hablando aquí de la misericordia de Dios antes de hablar de la redención de Egipto. Es decir, la está hablando en medio del relato de la creación. In other words, En otras palabras, the first time that God revealed his covenant faithfulness to his people was not redemption from Egypt. la primera vez que Dios reveló su amor misericordioso, ese amor hacia su pueblo especial, no fue cuando Dios los rescató de It Egipto, was first revealed at creation. sino que fue revelado por primera vez en la creación. That, of course, raises a question. Ahora, por supuesto, esto levanta en nuestra mente una pregunta. How does the creation account reveal God's special love and covenant faithfulness to his people? ¿Cómo es que el relato de la creación nos puede mostrar a nosotros el amor especial de Dios y su misericordia para su pueblo? That's a good question. Y esa es una buena pregunta. You're probably hoping I have the answer. Y yo creo que quizás tú estás esperando, bueno, pastor, deme la respuesta. Well, I will not pretend to have a full answer to that question. Pero yo no pretendo dar una respuesta completa a esa pregunta, Perhaps that's something worthy of delving into more deeply. porque eso realmente implicaría un tema mucho más profundo. But consider this with me in the second place. Pero yo quisiera que ustedes consideraran conmigo, en segundo lugar, God's faithfulness to his people la fidelidad de Dios para con su pueblo is revealed in the fixed order of creation. se refleja no solamente en la creación, sino en la forma en la que Él organizó la creación. What's part of God's loving kindness to his people? What's part of his faithfulness to his ¿Qué people? es parte de este amor o esta fidelidad de Dios para con su pueblo? The fulfillment of his promises to us. El cumplimiento de sus promesas para con nosotros. He's made many promises to us. Él ha hecho muchas promesas para nosotros. Promises that require faithfulness to fulfill them. Promesas que requieren fidelidad para que puedan ser cumplidas. Now I want you to think back to the creation account for a moment. Ahora yo quisiera que regresemos juntos al relato de la creación por un momento. When God made the sun to rule the day Cuando Dios hizo el sol para que pueda ser el rey sobre el día and the moon to rule the night, y la luna para que pudiera enseñorearse de la noche, and he made the stars, y también hizo las estrellas, that began a process of years. y esa creación lo que hizo fue empezar el proceso de los años. Or let's back up. It starts with days. O empecemos mejor,
hizo el proceso de los días, weeks, semanas, months, meses, years. años. God was establishing there at creation a fixed order to life in this world. Dios estaba, a través de lo que estaba haciendo, estaba fijando el orden de cómo este mundo funcionaría. There would be day Iban a haber días and night, y también noches, weeks, months, years, semanas, meses, años, seasons. temporadas. God was creating and establishing a fixed order to creation. Dios estaba creando desde el principio un orden en el que Él estaba estableciendo el orden de la creación. An order that we've known every day and every year that we've lived on this planet. Y un orden que nosotros sabemos que es el orden en el cual se vive cada día, cada semana y cada año en este planeta. As long as I've lived, Mientras yo viva, for 44 years, mientras yo he vivido en estos 44 años, night has always followed day, la noche siempre ha seguido al día day has always followed night. y el día siempre ha seguido a la noche. It's always winter, spring, summer, fall. Siempre ha habido invierno, verano, primavera, otoño. Has it ever been different? ¿Ha habido alguna diferencia en eso? It's always the same, isn't it? Siempre ha sido lo mismo, ¿verdad? Who made it to be that way? ¿Quién hizo, quién determinó que eso fuera de esa manera? Who keeps it that way? ¿Quién lo quiso guardar de esa manera? Mother Nature? ¿La madre naturaleza? Father God. No, el Padre Dios. He was establishing a fixed order. Él estaba estableciendo un orden establecido. And I would argue this morning Y ahora yo voy a argumentar en esta mañana that one of the things that reveals about God que una de las cosas que este orden nos revela con respecto a Dios is his unquestionable faithfulness. es su incuestionable fidelidad. Not just in general, No solamente en general, but his unquestionable faithfulness to his people, pero una misericordia, una fidelidad incuestionable con respecto a su pueblo, to fulfill his promises to them. de que Él iba a cumplir las promesas que les había hecho a ellos. Turn with me to Jeremiah 31. Quiero que vayas conmigo a Jeremías capítulo 31. Jeremiah 31 Jeremías 31 is familiar to many Reformed Baptists es un texto muy familiar para muchos bautistas reformados, because it contains God's new covenant promise to his people. porque en este texto es donde está contenida la promesa del nuevo pacto que Dios le hace a su pueblo. Read verses 31 to 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. The Lord promises he'll write his law upon our hearts, El Señor promete en este texto que iba a escribir la ley en los corazones de su pueblo that will know him experientially, y que todos le iban a conocer de una manera experimental, and the wonderful promise that he will forgive all of our sins. y la promesa maravillosa de que Él iba a perdonar todos sus pecados. It's a wonderful promise. Es una promesa maravillosa. And then watch this. Pero ahora quiero que notes esto. The Lord points to the fixed order of creation El Señor ahora va a señalar al orden establecido de la creación to back up this promise para poder mostrar o reforzar esta promesa, and to assure us of his faithfulness to it. para poder mostrar lo segura que era la promesa y la fidelidad que Él tenía para ellos. Verse 35 and 36. Miren lo que dice el versículo 35 y 36. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. What's the Lord saying here? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en este texto? If my understanding is correct, Si lo que yo estoy entendiendo está bien, he's saying in effect the following. Él está diciendo lo que sigue. Just like you never have to worry if day will follow night, Algo así como, mira, así como tú no tienes que preocuparte que el día, después del día viene la noche,
Just like you never have to worry if the sun will rise in the morning, Así como tú nunca tienes que preocuparte de que el sol se va a levantar en la mañana, you never have to worry about my faithfulness to fulfill my promises. así también tú nunca debes preocuparte de mi fidelidad para cumplir la promesa que te he hecho. Just as surely as the sun will rise in the morning, Así de certero como es que el sol se levanta en la mañana, I'll be faithful to fulfill all of my promises to my people. yo seré fiel en cumplir las promesas que le he hecho a mi pueblo. One of those great and timeless hymns we love to sing is based upon this truth. Uno de los himnos más importantes y más preciosos que nosotros hemos cantado a través de los años está basado en esta promesa. Do you sing Great is Thy Faithfulness? Ustedes cantan aquí el himno Grande es tu fidelidad. Great is Thy faithfulness, O God my Father. Grande es tu fidelidad, oh Dios mi Padre, There's no shadow of turning with Thee. que no hay sombra de duda de que eso va a ser así. Thou changest not. No hay cambios, Thy compassions, they fail not. ni tampoco cosas que puedan hacernos dudar de tu compasión. As Thou hast been, Así como ha sido, Thou forever wilt be. así será para siempre. And then listen to this. Y ahora escucha esto. Summer and winter, Invierno y verano, springtime and harvest, el tiempo de otoño y la cosecha, sun, moon, and stars and their courses above, el sol, la luna y las estrellas y el movimiento que ellos tienen. join with all nature in manifold witness Se unen a todas las naciones como una prueba que manifiesta to Thy great faithfulness de esa gran misericordia y fidelidad and love. y amor. Where did the author of that hymn get the idea to connect the fixed order of creation to God's faithfulness? ¿De dónde sacó este autor, el autor de este himno, para hacer la conexión entre el orden de la creación y la fidelidad de Dios? Scripture. De la Escritura. God's faithfulness is revealed in the fixed order of creation. La fidelidad de Dios es revelada en cómo Él estableció el orden dentro de la creación. What should our response to this be? ¿Y cómo yo debería responder a esto el día de hoy? How should we as God's people respond to His faithfulness revealed in the fixed order of creation? ¿Cómo debería el pueblo de Dios responder a esta fidelidad que Dios nos da a través de ese orden que Él estableció en la creación? We should respond to this with great trust in our great God. Nosotros deberíamos responder a esta forma a través de gran confianza en nuestro gran Dios. There are many promises He has made to us in the new covenant Hay muchísimas promesas que Él nos ha hecho a nosotros en este nuevo pacto that go beyond Jeremiah 31. que van aún más allá de Jeremías 31. I could spend time this morning Yo podría invertir tiempo esta mañana taken from the floor, tomando desde el mismo fundamento many promises from you. muchas de las promesas que el Señor te ha dado a ti, Not that I'd be able to understand it, pero quizás tú no podrías entenderlo, but we could try. pero podríamos intentarlo. But the point is, whatever the promise is, Pero el punto es este: you are to trust that the Lord will be faithful to fulfill cualquiera it. que sea la promesa que el Señor ha hecho, tú puedes confiar en lo que Él ha dicho. And listen, Y escucha, you are to trust that the Lord will be faithful to fulfill it. tú tienes que confiar y puedes confiar que el Señor es fiel para poder cumplir lo que promete. With as much confidence and assurance Mientras más confianza y seguridad that you have que tú tengas, that the sun will come up in the morning. por más confianza que tú tengas, el sol igual, aun cuando tú no tengas confianza, el sol igual se va a levantar en la mañana. Have you ever gone to bed worried that the sun might not come up in the morning? ¿Alguna vez tú has ido a tu cama en la noche diciendo, estoy preocupado, no sé si el sol va a salir mañana? Were you unable to sleep, tossing and turning all night? Y eso te ha provocado el hecho de estar tan estresado diciendo, es que no sé si va a amanecer, no puedo dormir. And then finally, when the sun peeked its head over the horizon, Y finalmente cuando tú logras ver cómo el sol comienza a pintar el cielo, se está levantando, did you breathe a sigh of relief and wipe the sweat off your forehead? tú comienzas a secarte el sudor de tu frente. And then you dreaded the next night Y entonces llega la siguiente noche, when you're going to have to go through that worry all over again. cuando comienza otra vez la preocupación que tú tienes. ¿Será que mañana va a amanecer? I doubt seriously Yo dudo seriamente that anyone here de que cualquiera que esté aquí has ever been worried ha estado alguna vez preocupado about whether the sun would rise the next day. si es que el siguiente día va a amanecer.
You've gone to bed every night Tú te vas a tu cama cada noche with the unquestioning confidence that the sun would rise, con una confianza incuestionable. Tú sabes que va a amanecer and that that day, y que ese día, in terms of creation, en los términos de la creación, would be the exact same as the day before. va a ser exactamente igual que el día que acabas de pasar. The Lord says that's the kind of unquestioning confidence and unwavering trust you're to have in His promises. El Señor dice, esa confianza es que es incuestionable, es la que tú debes tener cuando Él está haciendo estas promesas. Because they are backed with the same faithfulness He displays in the fixed order of creation. Porque estas promesas que Él ha hecho regresan y encuentran su fundamento en la misma fidelidad con la que Él fijó el orden que hoy la creación tiene. Perhaps I'm talking to a precious saint this morning Por lo tanto, yo puedo decirle esto a estos preciosos santos en esta mañana, that happens to be struggling with trusting God. que quizás están luchando, batallando en su alma con confiar en el Señor. You're struggling with believing some of His promises, Quizás tú estás batallando con poder creer alguna de sus promesas. trusting that He will be faithful to fulfill those promises to you. Te cuesta creer que Él puede cumplir esa promesa que Él te ha hecho. Maybe it's a specific promise for a specific need. Quizás es una promesa para una necesidad específica que tú tienes. You want to believe. Tú quieres creer, You're struggling, though. pero estás luchando con hacerlo. And you may be wondering, is there something I can do to put wind in my sails? Quizás tú estás preguntándote cómo yo pudiera hacer para poder estar seguro, To trust His faithfulness? para poder estar completamente convencido de su fidelidad. There is something you can do. Pero hay algo que tú puedes hacer. Remind yourself of the fixed order of creation. Tienes que recordarte a ti mismo ese orden en el que Dios estableció la creación And make it a practical application to your case. y hacer una aplicación práctica de esa verdad a tu caso en particular. Just as surely as the sun will rise the next day, Así como es de certero que el sol se va a levantar en el día siguiente and day will follow night, y que en la noche se va a poner. and summer will follow spring, and so on. Y así como el invierno sigue al verano, God will be just as faithful in fulfilling that promise to me así también Dios va a ser fiel en cumplir esta promesa que Él me ha hecho in His time en su tiempo and in His way. y a su manera. In fact, I have a practical suggestion for you. Bueno, de hecho yo tengo una sugerencia práctica para ti hoy. You don't have to do this, Tú no tienes que hacerlo, but if you are able to, perhaps you can do this one early pero morning. si tú crees que puedes, yo quiero motivarte a que lo hagas. You could rise before dawn, Tú puedes levantarte antes de que amanezca, get your Bible, tomar tu Biblia, turn to that passage or passages that contain that promise, ir a ese pasaje o a esos pasajes que contienen esa promesa. that promise you've been wrestling to believe and trust, Esa promesa que te cuesta o que estás luchando porque no puedes confiar en que Dios la va a cumplir. and get somewhere where you can see the sunrise. Y ponte en un lugar donde tú puedas ver cómo el sol comienza a levantarse. And as you're reading those promises, Y mientras tú lees esas promesas, as that sun rises, es en ese amanecer. use that fixed order of creation Usa ese amanecer que estás viendo, ese orden que Dios fijó en la creación, to remind yourself of His faithfulness. para recordarte a ti mismo que Él es fiel. He did it once again, didn't He? Él lo hizo una vez más, ¿verdad? He made the sun rise. Él hizo que el sol se levantara un día más. And just as surely as He made that sun rise, Y así de certero como es que ese sol se levantara, He will fulfill that promise to you. Él va a cumplir esa promesa que Él te hizo a ti. Let that sunrise renew your certainty. Deja que ese amanecer que puedes ver con tus ojos renueve la certeza, tu seguridad We can use creation de que nosotros podemos utilizar la creación to strengthen our faith. para poder fortalecer nuestra fe. It makes me think of Lamentations 3, Eso me hace pensar en Lamentaciones capítulo 3, where Jeremiah writes, donde Jeremías escribe: His mercies are new or renewed every morning. sus misericordias se renuevan cada mañana. But you don't have to do as I suggest. Tú no tienes que hacer lo que te acabé de sugerir. You can do it every day. Tú lo puedes hacer cada día, As you drive to work, como cuando tú estás yendo a tu trabajo wherever you go, o donde sea que tú estés. looking at creation around you. Mira la creación que está a tu alrededor.
Remind yourself it's the same today as it was yesterday, que te está recordando a ti que lo mismo que fue ayer es lo mismo que es hoy, because God is faithful. porque Dios es fiel. And remind yourself there's a special message in it for you. Y recuerda también cuando estés mirando eso, que eso tiene un mensaje especial para ti, As God's redeemed people, para ese pueblo que ha sido redimido por el Señor, He's faithful to you. que Él sigue siendo fiel a ti.